Hola mi gente, Dios te bendiga enormemente, bienvenido a este tu canal Soplando Vida y esto es Datos Curiosos del Libro de Hechos. Como ya hemos visto en anteriores capítulos, entendimos cómo es que este pequeño grupo, este pequeño remanente que actualmente conocemos como la Iglesia Cristiana, entendimos cómo se fue constituyendo, entendimos las bases, los fundamentos sobre los cuales estos primeros creyentes comenzaron a ser adoctrinados y cómo es que estos primeros creyentes recibieron un gran poder. Es increíble saber que estos primeros creyentes, a pesar de que no tenían la Biblia completa, pudieron entender la dirección de Dios a través del Antiguo Testamento. A través del Antiguo Testamento y lo que el Señor les iba dictando en sus corazones hacer, de esa manera pudieron lograr hacer la voluntad de su Creador. Ahora, a pesar de que este grupo estaba destinado al éxito porque era un movimiento de parte de Dios y Dios daba señal tras señal de que todo esto provenía de su mano, había el adversario que quería oponerse ante lo que Dios estaba haciendo. No tardó mucho tiempo en que la oposición se introdujo dentro de la iglesia para detener este gran movimiento. Como Satanás vio que este movimiento seguía en crecimiento y aún a pesar de la persecución, de la muerte y de todo lo que estos primeros creyentes estaban pasando, y estos primeros creyentes no se detuvieron ni cedieron ante la oposición, decidió infiltrarse dentro de este grupo. Utilizó dos vasos que se dejaron llevar con gran astucia por lo que él estaba haciendo, por lo que Satanás haría en ellos. En el capítulo 5 nos relata la historia más estupenda de cómo Satanás intentó por primera vez infiltrarse en este movimiento. Déjame decirte que en el momento en que Ananías y Zafira vieron que Bernabé donó un terreno, vendió un terreno y todo lo que obtuvo de ese terreno, de la venta de ese terreno, lo puso a disposición de los apóstoles, ellos tuvieron envidia y tuvieron celo por la gloria que se le dio en su momento a Bernabé. Ellos desearon esa gloria para sí mismos y por esa misma razón es que esa misma gloria, esa misma vanidad, ese mismo enaltecimiento que ellos querían para ellos, a ellos les resultó en muerte. Sus intenciones no eran sinceras, sus intenciones no eran de corazón. Lo que realmente ellos querían era la gloria que se le había dado en su momento a Bernabé y que Bernabé sabiamente supo manejar y dársela a Dios. Ellos querían esa gloria para sí mismos. Por esa misma razón es que decidieron mentirle al Espíritu Santo, por esa misma razón decidieron hacer lo que hicieron y por esa misma razón tuvieron las dificultades y las consecuencias que tuvieron al enfrentarse ante Pedro, y Pedro al revelarles lo que estaba pasando y lo que el Espíritu de Dios le revelaba, ambos cayeron muertos. Esto era una gran señal para la primera iglesia, porque déjame decirte que en el Antiguo Testamento aquel sacerdote que pasaba impuro ante el templo era que caía muerto. Si ese sacerdote entraba impuro en la presencia de Dios, caía inmediatamente muerto. Lo mismo pasaba ahora en el Nuevo Testamento con los primeros creyentes. Una manera ingeniosa de parte de Dios de mostrarle también a los primeros creyentes que el Dios que estaba en el Antiguo Testamento, el Dios de Moisés, era el mismo Dios que estaba con ellos en este mover. Todas estas grandes señales que nosotros vimos por parte de los apóstoles eran señales que comprobaban vez tras vez la identidad de Dios y que Dios estaba en ese movimiento. Era una señal poderosa lo que en ese momento los primeros creyentes recibieron, porque identificaron inmediatamente que el Dios del Antiguo Testamento, que el Dios de Moisés, que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, era el mismo Dios que estaba patrocinando este nuevo mover.
Ellos se dejaron dirigir por ese mismo Dios, ellos se dejaron mover por ese mismo Dios, y es por esa misma razón que esta iglesia siempre se mantuvo unida ante cualquier dificultad.